Atención, para que este canal siga existiendo necesitamos mucho tu ayuda. Suscríbete, haz clic en el botón de me gusta, comenta y comparte este vídeo. Solo así podremos seguir produciendo contenido para ti y difundiendo el mensaje estoico por el mundo. Cuando todo se tambalea de verdad, no es solo tu trabajo, tu relación o tu dinero lo que entra en crisis. Es como si la propia realidad se agrietara, como si algo invisible que mantenía el mundo mínimamente previsible se hubiera roto de repente. Lo que antes dabas por seguro, la salud, la carrera, la familia, el amor, la identidad que habías construido con esfuerzo, se descubre frágil, expuesto al azar, a la pérdida, al error y al tiempo. De golpe, nada ofrece apoyo firme y hasta tu sensación de ser alguien empieza a resquebrajarse. La pregunta que envenena todo es silenciosa pero implacable. ¿Cómo es posible que aquello en lo que confiaba se haya deshecho así? El estoicismo no llega para adormecer esa pregunta, sino para radicalizarla. Nada de lo que ha caído era realmente tuyo. Si te atreves a mirar esto sin apartar la vista, escribe en comentarios: acepto mirar de frente lo que se ha roto. Si no puedes escribirlo, quizá todavía no estés preparado para una serenidad verdaderamente estoica. El núcleo dramático de esta historia no es un simple problema, sino el choque brutal con la evidencia de que nada está garantizado. Lo que parecía sólido, ese amor para toda la vida, esa carrera segura, esa imagen de ti como alguien que lo tenía todo bajo control, se revela vulnerable, sujeto a fuerzas que nunca dependieron de ti. Sientes que la realidad ha roto un pacto secreto. Tú cumplías tu parte, te esforzabas, hacías lo correcto, y aún así, el suelo se ha abierto bajo tus pies. Cuando todo se tambalea, no solo se rompe una etapa de tu vida, se derrumba el guión oculto de cómo tenía que ser mi existencia. El estoicismo no intenta reconstruir ese guión infantil, lo arranca de raíz y te empuja hacia otra posibilidad más dura y más adulta. Aceptar que la vida nunca prometió estabilidad y que tu verdadera fuerza no está en controlar o escenario, sino en quién decides ser cuando él se desmorona. Cuando la realidad se rompe así, por dentro no hay solo tristeza. Hay una especie de confusión ontológica que lo contamina todo. Empiezas a preguntarte si realmente conocías a la persona que tenías al lado, si tus decisiones de los últimos años tuvieron algún sentido, si el futuro merece todavía ser imaginado. La ruptura externa, una pérdida, una traición, un fracaso estrepitoso, arrastra consigo una ruptura interna. El guión secreto de cómo debía ir mi vida se viene abajo como un decorado de cartón piedra. El estoicismo mira esa escena sin apartar la vista y señala algo cruel pero lúcido. No te está destruyendo solo lo que ha pasado, sino la expectativa nunca examinada de que la vida tenía que respetar ese guión. El dolor no viene solo del golpe, sino de descubrir que el contrato silencioso que creías tener con el mundo, yo cumplo, tú me proteges, nunca existió. Y es precisamente en ese punto de quiebra donde la mente oscila entre dos extremos que parecen irreconciliables. Por un lado, el impulso de huir, de anestesiarse, de negar la evidencia, de buscar cualquier distracción que tape el ruido del derrumbe interior. Por otro lado, una intuición incómoda, casi vergonzosa, de que tal vez esta crisis esté revelando algo que siempre estuvo ahí, que habías apoyado tú, identidad entera sobre cosas que no podían sostener a nadie. El vídeo se sitúa justo en esa encrucijada, acompañando a alguien que ainda deseja desesperadamente recuperar la antiga ilusión de estabilidad, pero que ya no consigue creer del todo en ella. Es en esa fisura, entre el deseo de seguir dormido y la imposibilidad de volver a cerrar los ojos, donde los principios estoicos empiezan a funcionar como una arquitectura interior capaz de soportar terremotos. Cuando el temblor llega al límite, el
primer principio estoico aparece como una separación brutal entre lo que depende de ti y lo que jamás dependió. En medio del caos, todo se mezcla. Parece que estás perdiendo tu vida entera cuando, en realidad, lo que se está desmoronando son construcciones, expectativas, papeles que habías confundido con tu propio ser. Sientes que te estás perdiendo a ti mismo, pero desde la mirada estoica estás perdiendo solo aquello en lo que habías apoyado tu identidad, sin darte cuenta. Este principio funciona como una cuchilla fría. Te obliga a mirar, casi con crueldad, qué estás intentando controlar exactamente. Decisiones de otras personas, resultados, reconocimiento, estabilidad, futuro, pasado. Cuanto más te aferras a eso, más se te escapa entre los dedos, y la fricción entre tu voluntad y lo que nunca obedeció a tu voluntad es lo que hace que el dolor sea insoportable. Sin embargo, esa misma cuchilla que corta también ilumina un pequeño núcleo de poder que el desespero no te deja ver. Porque incluso cuando todo se tambalea, sigue habiendo algo que está en tus manos, la forma en que te relacionas con lo que ha ocurrido. No puedes dictar lo que los demás sienten, ni reescribir lo que ya pasó, ni garantizar lo que vendrá, pero sí puedes decidir si te conviertes en alguien destruido por esta historia o en alguien que atraviesa esta historia con dignidad. Desde esta perspectiva, o colapso deja de ser solo una catástrofe y se convierte en un momento de definición, no de tu suerte, sino de tu carácter. La serenidad estoica no empieza cuando a vida melora, empieza cuando, en mitad de los escombros, reconoces, aquí, ahora, sigo teniendo la libertad de elegir quién voy a ser frente a esto. Cuando todo dentro ya se ha roto, el segundo principio estoico irrumpe como una exigencia que parece casi inhumana. Amor fati, una aceptación radical de la violencia de lo real. Amar el destino, en este contexto, no significa agradecer lo que te ha destrozado ni llamar bien a lo que te ha hecho daño. Significa dejar de declarar la guerra a lo que ya es irreversible, aunque te resulte insoportable. Cuando todo se tambalea, la primera reacción es gritar por dentro: no acepto que esto esté pasando, no debería ser así. Pero la realidad no necesita tu permiso para existir, ni suspende los hechos porque tú los rechaces. La resistencia absoluta a lo que ya ha ocurrido añade una capa extra de tortura. Sigues viviendo la pérdida por fuera y además luchas contra ella por dentro, sin conseguir cambiar nada en ninguno de los dos frentes. Entendido así, Amor fati no es un eslogan bonito, es un cambio de eje. En lugar de gastar tu energía intentando deshacer lo que ha sucedido, empiezas a preguntarte qué pueden hacer precisamente a partir de estos escombros. El dolor sigue ahí, la injusticia puede seguir pareciéndote injusta, pero dejas de poner toda tu vida en pausa hasta que el mundo te devuelva lo que perdiste. Dejas de condicionar tu serenidad a la condición imposible de que las ruinas desaparezcan. Amor fati en este escenario es aprender a respirar dentro del colapso, no esperando una calma ideal, sino con la conciencia trágica de que la vida es esto, un terreno que tiembla, vínculos que se rompen, finales que llegan antes de tiempo. Lo que cambia no es el guión exterior, sino el tipo de ser humano que decides ser al atravesarlo. Cuando el suelo lleva demasiado tiempo temblando, descubres que el daño más profundo no está solo en lo que ha pasado fuera, sino en la historia que te estás repitiendo por dentro. El tercer principio estoico apunta justo ahí. No son los hechos los que te aplastan, sino el significado que les concedes. Un despido se convierte en soy inútil, un abandono en nadie podrá quererme nunca, un error en todo lo que toco lo estropeo. El acontecimiento, que ya es suficientemente duro, se hincha hasta ocuparlo todo porque tu mente lo ha elevado a categoría de juicio definitivo sobre tu valor.
Esa es la tiranía de las interpretaciones. En cada golpe del destino se transforma en una confirmación de la peor sospecha que tienes sobre ti mismo. La propuesta estoica no es negar a dor, sino desmontar esa identificación automática entre lo que te sucede y lo que eres. Se te pregunta, quasi con crueldade, ¿y si este hecho doloroso no fuera una prueba de tu falta de valor, sino una prueba de hasta qué punto estabas confiando en cosas que nunca estuvieron bajo tu control? La reconstrucción racional del sentido consiste en revisar, una por una, esas frases absolutas que te repites en silencio y sustituílas por formulaciones que digan la verdad sin te condenar. No es lo mismo he perdido algo que amaba que mi vida ha terminado. Ni es igual he fallado que estoy destinado al fracaso. Si quieres anclarte en esta mirada estoica incluso en medio del temblor, escribe en comentarios, no soy lo que me pasa. Soy cómo respondo a lo que me pasa. Cuando ya has comprobado que nada externo es seguro, el cuarto principio estoico aparece como una especie de veredicto. Lo único que puede sostenerte es tu carácter. Los estoicos lo resumen en 4 virtudes: sabiduría, valentía, justicia y templanza. Ninguna de ellas depende de que las cosas salgan bien, ni de que los demás se porten como tú esperas, ni de que la vida respete tus planes. Son decisiones internas que pueden mantenerse incluso cuando el resto de tu biografía está en ruinas. Esa es la clave incómoda. Quizá no puedas recuperar el trabajo, la relación o la vida que tenías, pero siempre puedes decidir si piensas con lucidez o con autoengaño, si actúas con coraje o te rindes, si eres justo o te vuelves cruel, si te moderas o te dejas arrastrar por los excesos. Vistas así, las virtudes dejan de ser palabras solemnes y se convierten en instrucciones concretas para atravesar el terremoto sin perderte del todo a ti mismo. Sabiduría es atreverte a ver lo que ha pasado tal como es, sin dulcificarlo, pero también sin convertirlo en una maldición eterna. Valentía es quedarte en tu vida, en tu cuerpo y en tu presente, en lugar de escapar hacia distracciones que solo te rompen más a largo plazo. Justicia es negarte a usar tu dolor como excusa para hacer daño a otros o traicionar aquello que consideras decente. Templanza es no dejar que la rabia, el miedo o la tristeza dicten cada gesto, sino aprender a contenerte cuando todo dentro de ti pide gritos y devastación. Cuando todo se tambalea, estas 4 columnas son, para el estoicismo, el único suelo que no depende del azar. Cuando la tierra por fin deja de moverse, pero por dentro todo sigue temblando, llega el desenlace real de esta historia. No es ese final cómodo en el que todo vuelve a ser como antes, porque sabes que eso ya no es posible. Es otro tipo de final, el momento en que comprendes que tú tampoco puedes volver a ser el mismo. Después de haber visto caer la falsa estabilidad, de haber atravesado el impacto del amor fati, y de haber sospechado de tus propias interpretaciones, lo que queda es algo casi silencioso, la posibilidad de vivir sin exigirle al mundo garantías que nunca te dio. No aparece una felicidad ligera ni una paz dulzona, sino una calma áspera, llena de marcas. A partir de ahí, levantarte cada mañana ya no significa confiar en que todo saldrá bien, sino comprometerte a pensar con lucidez, actuar con valentía, mantener la justicia y contenerte, incluso sabiendo que nada fuera de ti está asegurado. En ese punto, cuando todo se tambalea, deja de ser solo una descripción del desastre y se convierte en el nombre de una nueva etapa de tu vida. Sigues pudiendo perder, sigues pudiendo fallar, sigues expuesto a golpes que no verás venir, pero ya no vives apoyado en la idea de que eso no debería ocurrir, ni en la fantasía de que algún día el universo firmará contigo
un contrato de protección total. Has pasado de una postura infantil que reclama estabilidad como si fuera un derecho, a una postura trágica y adulta que reconoce la fragilidad de todo y aún así decide mantenerse en pie. Esa es, para el estoicismo, la única serenidad que merece ese nombre. No la erradicación del miedo, sino la decisión de no dejar que ese miedo te convierta en alguien más pequeño, cínico o resentido. Desde fuera quizás solo se vea a una persona que continúa con su vida. Desde dentro, tú sabes que sigues caminando sobre un suelo que tiembla, pero ahora con una arquitectura interior capaz de soportar terremotos. Cuando empiezas a vivir desde estos 4 principios, cambia por completo la manera en que te miras a ti mismo en medio del caos. Ya no te quedas atrapado en la pregunta, ¿por qué me pasa esto a mí?, sino que aparece otra mucho más incómoda y mucho más fértil. ¿Quién estoy siendo mientras esto ocurre? Cada situación difícil se convierte en un examen silencioso de tu carácter. Un conflicto familiar, una mala noticia, un fracaso profesional dejan de ser únicamente golpes injustos y pasan a ser también escenarios en los que puedes comprobar si piensas con claridad o te alimentas de dramatismo, si afrontas lo que temes o huyes, si tratas a los demás con justicia o descargas sobre ellos tu dolor, si eres capaz de contenerte o te abandonas a cualquier impulso. No decides lo que llega, pero sí decides si cada temblor te hace más digno o más mezquino. Desde fuera puede dar la impresión de que simplemente sigues con tu vida, pero por dentro la lógica ya no es la misma. Has dejado de medir tu serenidad por el grado de control que crees tener sobre el mundo y has empezado a medirla por la fidelidad a esos principios internos. No esperas que todo vuelva a una normalidad idealizada, porque sabes que aquella estabilidad era, en gran parte, una ilusión que se sostenía sobre cosas frágiles. Lo que te importa ahora es no traicionarte, no convertirte en alguien cínico, no usar el sufrimiento como excusa para destruir o destruirte. Aceptas que el suelo puede volver a temblar en cualquier momento, pero también sabes que ya no te encuentra tan desarmado como antes. Dentro de ti hay una arquitectura que no depende del azar, hecha de sabiduría, valentía, justicia y templanza que te permite seguir en pie incluso cuando nada alrededor promete sostenerte. Cuando miras hacia atrás desde este punto, la crisis deja de parecer solo una desgracia absurda y empieza a revelarse como el lugar donde se ha puesto a prueba todo lo que dabas por supuesto sobre la vida. Durante años, viviste apoyado en una especie de pacto imaginario con el mundo. Si te esforzabas, si cumplías, si hacías lo correcto, entonces la realidad te debía cierta estabilidad. El derrumbe de aquello que más valorabas no solo rompió tus planes, rompió ese pacto que en el fondo nunca había sido real. Y sin embargo, al atravesar el terremoto sosteniéndote en estos 4 principios estoicos, descubres algo que antes no imaginabas, que vivir sin ese pacto es más duro, pero también más verdadero. Ya no necesitas que la realidad te garantice nada para poder respetarla, tal como es. A partir de ahí, la serenidad deja de ser una promesa de consuelo y se convierte en una forma concreta de estar en el mundo. No esperas que la vida sea suave, ni que se ajuste a tus expectativas, ni que te proteja de los golpes. Sabes que habrá nuevas pérdidas, errores y sacudidas que no verás venir. Pero también sabes que ya no estás construido únicamente sobre lo que puede derrumbarse. Has levantado una arquitectura interior hecha de lucidez, de aceptación del destino, de vigilancia sobre tus propios relatos y de fidelidad a las virtudes. Esa arquitectura no elimina el dolor ni detiene el temblor, pero hace posible algo que antes te parecía imposible: seguir en pie, incluso cuando todo, una vez más, vuelva a tambalearse.
Cuando miras hacia atrás desde este punto, la crisis deja de parecer solo una desgracia absurda y empieza a revelarse como el lugar donde se ha puesto a prueba todo lo que dabas por supuesto sobre la vida. Durante años viviste apoyado en una especie de pacto imaginario con el mundo. Si te esforzabas, si cumplías, si hacías lo correcto, entonces la realidad te debía cierta estabilidad. El derrumbe de aquello que más valorabas no solo rompió tus planes, rompió ese pacto que, en realidad, nunca había existido. Y sin embargo, al atravesar el terremoto sosteniéndote en estos 4 principios estoicos, descubres algo que antes no imaginabas, que vivir sin ese pacto es más duro, pero también más verdadero. Ya no necesitas que la realidad te garantice nada para poder relacionarte con ella tal como es. A partir de ahí, la serenidad deja de ser una promesa de consuelo y se convierte en una forma concreta de estar en el mundo. No esperas que la vida sea suave, ni que se ajuste a tus expectativas, ni que te proteja de los golpes. Sabes que habrá nuevas pérdidas, errores y sacudidas que no verás venir. Pero también sabes que ya no estás construido únicamente sobre lo que puede derrumbarse. Has levantado una arquitectura interior hecha de lucidez, de aceptación del destino, de vigilancia sobre tus propios relatos y de fidelidad a las virtudes. Esa arquitectura no elimina el dolor ni detiene el temblor, pero hace posible algo que antes te parecía imposible. Seguir en pie incluso cuando todo, una vez más, vuelva a tambalearse. Cuando recuerdas el momento en que todo empezó a tambalearse, ya no lo ves solo como el día en que tu vida se rompió, sino como el día en que quedó al descubierto qué parte de ti era de verdad tuya y qué parte estaba construida sobre ilusiones. Lo que se derrumbó fueron papeles, expectativas, promesas que habías dado por seguras, imágenes de futuro que ahora sabes que nunca estuvieron garantizadas. Lo que quedó en pie, aunque al principio casi no pudieras verlo, fue esa pequeña zona de libertad desde la que todavía podías elegir cómo pensar, cómo hablarte, cómo actuar. Los 4 principios estoicos que has ido encarnando: distinguir lo que depende de ti, aceptar el destino, vigilar tus interpretaciones y sostenerte en las virtudes, han convertido esa pequeña zona en el centro de tu vida. Ya no es el mundo el que define quién eres, sino tu respuesta a lo que el mundo hace. A partir de ese reconocimiento, la frase «cuando todo se tambalea» ya no señala solo una catástrofe, sino también un tipo de claridad que solo aparece cuando se cae lo que sobraba. Has perdido cosas que amabas, has visto cómo se quebraban vínculos y seguridades que dabas por descontadas, pero has ganado algo que antes ni siquiera sabías nombrar. Una forma de estar en la realidad que no depende de que la realidad te trate con suavidad. No esperas misericordia del azar ni protección del futuro. Esperas de ti mismo lucidez, coraje, justicia y medida, precisamente cuando nada invita a mantenerlas. Y aunque desde fuera pueda parecer que eres simplemente alguien que ha superado una mala racha, tú sabes que no es eso. Sabes que sigues caminando sobre un suelo que puede volver a temblar en cualquier momento, pero también sabes que, pase lo que pase, ya no volverás a vivir como si ese suelo fuera indestructible. Llega un momento en que te das cuenta de que la pregunta ya no es ¿volverá todo a ser como antes?, porque sabes que la respuesta es no. La verdadera cuestión es otra. ¿Quiero seguir viviendo como la persona que era antes de que todo se tambalease? Ese antiguo yo estaba construido sobre la idea de que la realidad debía respetar sus planes, de que el futuro tenía la obligación de parecerse a sus expectativas. Ahora, después del colapso, has visto lo que ocurre cuando esa ilusión se rompe de golpe. Has comprobado hasta qué punto tu sufrimiento se multiplicaba por la resistencia, por la negación, por la necesidad de que el mundo te ofreciera garantías que nunca prometió.
Y sin embargo, también has visto que, incluso en lo peor, había una parte de ti capaz de elegir otra postura. Esa parte es la que ha ido aprendiendo a separar lo que depende de ti de lo que no, a dejar de luchar contra lo irreversible, a desconfiar de las historias más oscuras que tu mente fabrica y a sostenerse en las virtudes cuando todo alrededor invita a lo contrario. Desde ahí, la vida ya no se vive como un contrato con cláusulas de seguridad, sino como un escenario imprevisible en el que tu carácter es lo único verdaderamente no negociable. Quizá sigas teniendo miedo, quizá sigas sintiendo rabia o tristeza cuando algo se rompe, pero ya no te confundes tanto con esas emociones. Sabes que pueden agitarte sin definirte. Y si de verdad quieres anclar este cambio, aunque sea solo con un gesto pequeño, escribe en comentarios: no controlo el temblor, pero sí quién soy mientras tiembla. Al mirar con distancia todo lo que ha ocurrido, comprendes que el verdadero aprendizaje no ha sido salir adelante ni recomponer tu vida como si nada hubiera pasado. Lo decisivo ha sido aprender a vivir sin las garantías que antes dabas por descontadas. Has visto que la salud puede fallar, que el amor puede romperse, que los proyectos pueden hundirse sin previo aviso. Has visto también que tu mente es capaz de convertir cada golpe en una condena absoluta o en una prueba, según la historia que decida contarse. Y poco a poco, has empezado a elegir relatos menos grandilocuentes y más fieles a lo real. No, mi vida ha terminado, sino mi vida ha cambiado de forma. No, esto demuestra que no valgo, sino esto me obliga a ver en qué apoyaba mi valor. En ese cambio, silencioso se resume todo lo que has atravesado desde que el suelo empezó a agrietarse. El temblor exterior continúa siendo el mismo, pero algo ha cambiado radicalmente en el centro desde el que lo vives. Ya no eres quien suplica al universo que le devuelva el mundo de antes. Eres quien acepta que ese mundo se ha ido y aún así decide mantenerse fiel a unos principios que no dependen de la suerte. Lo que el estoicismo te ha dado no es una armadura contra el dolor, ni una técnica para no sufrir, sino algo más sobrio y más difícil, la capacidad de permanecer, de no desviarte de lo que consideras digno, incluso cuando la vida vuelve a recordarte una y otra vez que nada ahí fuera estaba garantizado. Cuando todo se ha movido por dentro y por fuera, lo que queda al final no es una vida arreglada, sino una vida vista con otros ojos. Sigues sabiendo que nada está garantizado, que el suelo puede volver a abrirse, que las personas pueden fallar y los planes pueden romperse sin aviso. Pero ya no te relacionas con esa fragilidad desde la exigencia de seguridad, sino desde una lucidez más dura y más serena. Has pasado por el shock de descubrir que no controlas casi nada, por la aceptación amarga de lo que no puede deshacerse, por la revisión implacable de las historias que te contabas y por el esfuerzo de sostenerte en las virtudes cuando todo invitaba a lo contrario. Y ahora, cuando miras atrás, entiendes que el verdadero terremoto no fue solo lo que ocurrió fuera, sino el derrumbe de una forma de estar en el mundo que pedía promesas a una realidad que nunca firma contratos. Desde aquí, cuando todo se tambalea, ya no es solo una amenaza, es también el nombre del lugar en el que aprendiste a existir sin mentirte sobre lo que la vida puede o no puede darte. Si has llegado hasta aquí, gracias por soportar una verdad que no acaricia, pero que puede sostenerte cuando todo lo demás falle. La mayoría abandona el vídeo en cuanto se siente atacada la su ilusión de control. Tú te has quedado hasta el final, incluso cuando cada frase te pedía mirar de frente lo que se ha roto. Eso ya es un gesto estoico. Antes de irte, demuestra que no quieres volver a refugiarte en la misma ficción de siempre. Deja tu huella ahí abajo. Escribe en comentarios:
Acepto que nada está garantizado, pero no renuncio a mi carácter. Si no eres capaz de escribirlo, sé honesto contigo. Quizá aún prefieras el consuelo de la mentira, pero si lo escribes, aunque sea temblando, estarás cruzando una línea interior que muy pocos cruzan, la de quien deja de pedirle al mundo que deje de temblar y empieza, por fin, a convertirse en alguien que no se derrumba por dentro cada vez que el mundo vuelve a temblar.